Señoras y señores, una cordial bienvenida a este nuevo programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy estamos en el domingo 11 de diciembre del año 2022. Pocos días para la Navidad y pocos días para concluir la presente gestión. Gracias a nuestros seguidores en el canal de YouTube por estar con nosotros. Hay muchos programas que de verdad nos han hecho sentir orgullosos porque tenemos bastantes vistas, tenemos bastante compañía en el ciberespacio y eso de por sí nos reconforta a seguir trabajando en favor de la cultura, sobre todo en favor del conocimiento humano, porque todos y cada uno de los programas que difundimos de manera periódica aquí en Facetas están cabalmente dirigidos para que todos y cada uno de ustedes se sientan complacidos desde el punto de vista, reitero, del conocimiento humano. Por ello hemos denominado este programa Facetas, porque estamos con las facetas de la vida del quehacer humano. Y para quienes aún no se suscribieron, pues la invitación siempre está en pie para que se suscriban y de manera periódica puedan recibir los programas que envía Facetas aquí en el canal de YouTube. Y también quiero agradecer a Sibgedi Wiña y Consultoría Contable, porque durante esta gestión nos ha estado acompañando en la parte publicitaria al licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y a su esposa, la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Y usted ya lo sabe, si tiene trabajos que llevar adelante en el campo de la contabilidad, la auditoría, la tributación, pues no lo piense dos veces, dirija sus pasos a Sibgedi Wiña y Consultoría Contable aquí en Potosí, Bolivia, en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central. Los celulares de contacto 718-10670, 724-32860 y 757-20-881. El programa de hoy, amigas y amigos, vuelve a tener un enfoque de carácter policial, si el término cabe. Recuerda muy bien que hace unos 3 a 4 programas hemos presentado un primero mejor, con el título de La niñita forrada con billetes y joyas. Y ese es un trabajo de Agustín Morales Durán, como les había manifestado, un destacado policía y abogado de hace muchos años. No sabemos si continúa con vida, pero si está con vida y gracias a la tecnología, pues sus familiares o él logran enterarse de esto, pues le queremos dar nuestros infinitos agradecimientos y al mismo tiempo felicitar porque la obra Crónicas Policiales de Crímenes en Bolivia realmente es toda una joya literal. Y también del trabajo investigativo, reitero, del abogado y ex policía, don Agustín Morales Durán. Hoy vamos a relatarles, porque sabemos que hay personas que, como usted nos está viendo aquí en Facetas, le gusta interiorizarse, reitero, de esas crónicas policiales que estoy seguro que en muchos casos pasa desapercibido, pero al fin y al cabo es también parte de la historia de Bolivia, porque la historia de Bolivia no solamente podría circunscribirse al tema político, que es lo que está a diario de moda, sino también a este campo, porque al fin y al cabo los temas policiales, los crímenes, reflejan el grado de condicionamiento que tiene nuestra sociedad, porque ustedes saben que el crimen siempre va a existir y el crimen existe desde que está con vida o estaban con vida los primeros habitantes del planeta Tierra. Lo que pienso que hay que hacer, no solamente en Bolivia, sino en todos y cada uno de los estados, sea cual fuese su sistema político de organizaciones, disminuir los índices de la criminalidad. Porque pensar en que el delito va a desaparecer, el día que desaparezca el delito, estoy seguro que será el fin de la humanidad, porque querrá decir de que los humanos dejaron de existir en el planeta Tierra y por ende, por supuesto, no existirá más el crimen. Hoy quiero relatar para ustedes, señoras y señores, esta interesante crónica policial titulada Sensacional develación por un mechón de cabellos. Una tarde gris del mes de octubre de 1945, el profesorado de la Escuela Modesto Miste de Uncía, en la provincia de Bustillo del departamento de Potosí,
pero que tiene más relación con el departamento de Oruro, sobre todo por fines comerciales. Uncía, antigua población enclavada en pleno centro minero de las entonces famosas explotaciones de la Patiño Mines, fue convocado por su director para tratar problemas pedagógicos, autorizando a los maestros que diesen asueto al alumnado para que fueran a estudiar, pero no a sus casas, sino a los alrededores de la población. Así, los bullangueros alumnos se desperdigaron en grupos de blancos mandiles por diferentes secciones, por diferentes direcciones. Unos tomaron rumbo Cerro de San Cristóbal arriba, otros se fueron por la pampa cercano al camino que va hacia Chayanta, y otros se dirigieron por una quebradita que baja bordeando el pueblo y se pierde en una cañada lateral del cerro donde se reclina Uncía. Uno de estos grupos, integrado por 4 niños, hijos de mineros todos, con la intención de alejarse lo más posible del resto de los alumnos, llegaron hasta un montón de piedras en cuyas proximidades existía una pequeña cueva, posiblemente antigua bocamina abandonada. Allí se propusieron quedar. Antes de que terminaran de sentarse, uno de los muchachos gritó alarmado a sus compañeros, mostrándoles un macabro hallazgo, porque fue el primero en descubrirlo. Se trataba de un cuerpo humano arrojado a pocos pasos de la cueva cercana al montón de piedras. Se encontraba algo cubierto por pedruscos y tierra. Los demás niños quedaron sorprendidos y asustados cuando acudieron a contemplar aquel cuerpo inanimado. Aconsejando el mayorcito no acercarse, más bien propuso que todos fuesen dar aparte a la policía. Así lo hicieron, retornando rápidamente a las tortuosas y empinadas callejuelas, en desesperada carrera, llegando al poco momento a la intendencia situada en plena plaza principal de Uncía. En aquella oportunidad, señoras y señores, se encontraba como intendente de policía el teniente Mario Pradel Bedregal, acucioso e inteligente oficial de carabineros que, sosegando a los niños que desordenadamente trataban de hacer su relato acerca del fatal hallazgo, los tranquilizó, permitiéndoles que hablasen uno por uno y con calma para poder entender su denuncia. Brevemente explicaron los pormenores del macabro descubrimiento, asegurando que ellos solo se limitaron a contemplar el cuerpo semidesnudo, pero con seguridad ya cadáver. No sabían si se trataba de hombre o de mujer. El oficial se puso de inmediato en actividad, cruzando la placita para buscar al juez instructor, a quien invitó para que fueran a observar la denuncia y, en su caso, realizar el levantamiento de ley. No hay que olvidar, señoras y señores, que estamos hablando de una crónica policial acontecida en la década de los años 40. Otra era la organización del Poder Judicial. Aquí por lo menos uno no se da cuenta que no existía como hoy el Ministerio Público, y si existía, pues los fiscales cumplían una labor un poco no muy publicitada como hoy, es que de acuerdo a la ley cumplen su rol funcional. Pero sigamos con nuestro relato. Acompañados por los escolares y 2 carabineros, las autoridades se dieron al lugar guiadas por aquellos, no tardando en llegar al sitio preciso, contemplando no sin asombro el cadáver que se encontraba medio cubierto por piedras medianas, pequeñas y cascajo, en posición de cúbito ventral, con el rostro hacia el suelo, los brazos poco abiertos apoyándolos en la tierra. Llevaba pocas vestiduras, y en el contorno existían piedras de diferente tamaño cubiertas de sangre. Descubrieron el cuerpo apartando lo poco que le cubría, y al voltearlo pudieron ver horrorizados un rostro de mujer totalmente desfigurado, tumefacto y cubierto de sangre, mostrando a las claras haber recibido una feroz golpiza. Entonces el juez instructor dispuso que se realice el levantamiento legal del cadáver para trasladarlo a la morgue del hospital de Uncía, procurando su identificación a fin de poder determinar de quién se trataba. Así se hizo, aplicando las precauciones que enseña la técnica policial, escrupulosamente observadas por el perspicaz oficial, tomando en cuenta posición, existencia de rastros, huellas, signos de violencia e indicios que faciliten la investigación. A primera vista se apreciaba tratarse de un horrendo crimen, pues los signos exteriores denotaban la violencia con que la víctima había sido ultimada. Al volcar el cadáver y observándolo en su cara anterior, se notaba encontrarse medio vestida con una raída en agua y camisa,
viéndose heridas, desgarros y tumefacciones en los brazos y las piernas que se encontraban totalmente descubiertas. Precisamente al observar este detalle, el teniente Pradel pudo advertir que en la mano derecha, todavía contraída, la víctima sostenía entre los dedos un mechón de cabellos. Detalle valioso que no lo dejó pasar, procediendo a recogerlo con precaución para guardarlo en un pequeño sobre que precavidamente había llevado. Nadie se imaginaba que estos cabellos recogidos con tanto esmero serían la clave para el posterior descubrimiento del crimen. A escasos 3 pasos de la víctima se encontró un par de sandalias de color café usadas. Desplegando su característico celo investigativo, el teniente Pradel realizó escrupulosa revisión y búsqueda de rastros e indicios en los contornos del escenario del crimen, encontrando huellas de pisadas superpuestas manchadas de sangre en gotas, reguero y charco, que cubrían piedras, tierra y hierbas en una trayectoria continuada. En las proximidades del lugar, y ya saliendo de la cueva en dirección a la quebrada que se pierde cerca del terraplén, que va hacia la estación del ferrocarril, distante como a 1,5 kilómetros de aquel lugar, a unos 40 metros del sitio, donde yacía el cadáver, en un promontorio de piedras encontró escondidas las ropas de la desventurada mujer. Allí estaban apretadas con piedras una pollera guinda, rasgada en varios lugares, una chompa roja, un centro refajo de imperial blanco y un sombrero de los que usaban las mujeres de la región y en aquella época. Todas estas prendas llevaban vestigios de lucha debido a sus múltiples rasgaduras. En los bolsillos de la pollera y chompa no se encontró ningún indicio que facilitase la identificación del cadáver. Solamente allí había un pedazo de peine, una trenza para amarrar las cimbas del cabello y un espejito, todo lo cual fue rigurosamente guardado por el oficial de policía. El cadáver no presentaba aún signos exteriores de descomposición, lo que hizo suponer al investigador que el crimen podría haberse realizado 2 o 3 días antes, conservando así debido al frío atmosférico, aumentado con las nevadas que habían caído días antes en toda la zona. Tampoco detectó presencia de fauna cadavérica, haciendo deducir que el cadáver podía haber sido semisepultado entre 48 a 72 horas antes de su descubrimiento. Todas estas observaciones preliminares iban siendo anotadas y registradas por el intuitivo teniente Pradel, que bien aplicaba sus conocimientos técnico-policiales. Trasladado el cuerpo al hospital de la empresa Patiño, allí el médico provincial en función de forense practicó la autopsia de ley. Por el examen externo encontró en el cuello signos evidentes de violencia, posible acción de estrangulamiento con las manos, porque las equimosis y hematomas de su entorno y contorno a la vez señalaban la acción de los dedos de ambas manos, deduciéndose por ello que la víctima fue sofocada por fuerte presión de las vías respiratorias. El rostro, es decir, la cara, se encontraba desfigurada debido a posibles golpes con instrumentos duros, piedras o garrotes. En varias regiones del cuerpo existían heridas de diversa naturaleza, aunque superficiales, principalmente contusiones, y examinada la región genital, sexo propiamente dicho, se encontraron coágulos sanguíneos, signos de violencia con un instrumento punzante, deduciéndose posible violación o acto carnal sádico. La oxisa pertenecía a raza mestiza de aproximadamente 30 años de edad. Data de la muerte 48 a 72 horas. Realizada la disección, el forense determinó embarazo de 4 meses, el feto de sexo masculino y así otros detalles que no viene al caso relatar. El intendente, con todos los datos recogidos, puso en movimiento a todo su personal, preocupándose personalmente de las más importantes pesquisas, pidiendo inclusive colaboración a las policías de Yayagua y Catavi, con el objeto de identificar a la víctima, para luego investigar exhaustivamente hasta procurar descubrir a los posibles autores. De esta manera, el teniente Pradel se preocupó de llevar mucha gente a la morgue, realizando algo así como un desfile para que reconociesen el cadáver. Y esto dio buen resultado, porque luego de 2 a 3 horas se consiguió que 2 mujeres del pueblo, cholitas, contemplando los despojos, se enternecieran profiriendo llantos casi a gritos, porque dijeron reconocer el cadáver como el de una conocida suya, asegurando
que se trataba de Hilaria Almanza, de quien informaron saber que se encontraba separada de su marido, un obrero de la mina de nombre Vitaliano. No podían asegurar el apellido, si era Castro, Casto o Cano. Ya con estos datos más, el oficial acudió a la jefatura del personal de la Patiño Mais, donde se puso a revisar los registros Cardex, o sea, la afiliación de cientos de obreros, pero tuvo la precaución de ir separando las fichas que más se aproximaban a los apellidos, ya que de nombre solo existían 3 vitalianos. Por eliminación inquirió mayores datos sobre aquellas filiaciones, llegando a determinar que se trataba de Vitaliano Cano, porque en sus referencias estaba incluida la filiación de su esposa, coincidentemente, con la oxista Hilaria Almanza, ratificando así que esta era la víctima y aquel el esposo posible victimador. Abocándose a este, tomó nota de sus principales datos. Vitaliano Cano Velázquez, natural de Punata, Cochabamba, de 25 años, minero de Socavón, Patiño, con cerca de 4 años de trabajo en la empresa. En cuanto a su esposa, Hilaria Almanza Mendieta, de 26 años, natural de Toro Toro, Potosí. No cabía duda que se trataba de las informaciones que precisaba, y averiguando mayores referencias, llegó a saber que dicho obrero trabajaba en la segunda punta, la misma que saldría de Interior Mina después de las 7 de la noche. Así que el teniente Pradel se dirigió a la oficina de control del socavón, donde pidió que cuando salgan las jaulas o chorbas con obreros de la segunda punta, hicieran quedar en la puerta de salida al obrero que buscaba. Esperándolo hasta que apareció. Acercándosele, le dijo que lo necesitaba con urgencia en la intendencia. Sintiéndose el obrero sorprendido, pidiendo que le permitiese ir hasta su casa a cambiarse, pero el oficial fue terminante. Debía acompañarlo de inmediato, trasladándolo a la policía de un sitio. Llegado allí, dispuso su detención, instruyendo al personal de servicio que debía mantenerlo incomunicado, mientras él salió a realizar otras diligencias urgentes. Retornó antes de 1 hora para dar comienzo a intenso interrogatorio. El teniente, en forma sutil, no quiso presionarlo ni ejercer violencia alguna sobre el minero, limitándose a preguntarle si conocía a Hilaria Almanza Mendieta, qué clase de relación mantenía con ella y si sabía dónde estaba. No quiso todavía mencionarle el descubrimiento del cadáver. Cano contestó que sí la conocía. Se trataba de su ex esposa, de quien actualmente se hallaba separado, encontrándose alejados desde hace más de 2 meses, y siendo la causa los celos sobre la conducta de la misma, porque tenía evidencias que Hilaria mantenía relaciones con otro hombre, con quien sabía que realizaba contactos desde hace tiempo. Además, dijo no saber nada sobre el paradero de su exmujer, a quien no la veía en esta última temporada, manifestando que quizás estaría viviendo con su amante, que respondía al nombre de Pascual Tosico, minero igual que él, que tenía su casa en Yayagua. El observador oficial no pasó por alto el nerviosismo y la situación psicológica del minero, resolviendo suspender el interrogatorio, dejándolo tranquilo, porque parecía que hasta ese momento aún no se había enterado del macabro descubrimiento. Suspendió las preguntas, disponiéndose lo mantenga incomunicado mientras movilizaba a su personal para que saliese en busca del mencionado supuesto amante, Pascual Tosico, quien luego de prolija búsqueda fue ubicado en una casa de las afueras de Yayagua. Conducido a la policía, llegó asustado, ratificando el nombre de Pascual Tosico, un trabajador minero de 27 años de edad, natural de Cochabamba, obrero de la Patiño desde hacían 4 años. Interrogado Tosico por el propio teniente Pradel para que le dijera si conocía a Hilaria Almanza, qué vínculos tenía con ella y si sabía dónde estaba, tratando de mantener la serenidad, aunque notoriamente alterado por el susto, respondió que sí. Conocía a la referida mujer, era evidente haber mantenido ciertas relaciones con ella, pero desde que se supo que se separó de su marido, sosteniendo que se encontraba preocupado porque aquella había desaparecido de su casa desde el jueves 4 de octubre, no sabiendo a qué atribuir su desaparición, suponiendo que a lo mejor podía haberse reconciliado con su marido, Vitaliano Cano, con quien quizás se habría trasladado a Yayagua. Tampoco quiso el oficial mencionarle nada sobre el descubrimiento del cadáver, porque parecía no haberse enterado. Suspendieron el interrogatorio, disponiendo continuarse detenido mientras se realicen otras investigaciones, quedando incomunicado.
A estas alturas, el teniente Pradel consideró estar actuando sobre pistas un tanto oscuras porque, según las breves declaraciones del esposo y supuesto amante de la Oxisa encontrada, casi nada se había conseguido para establecer el verdadero autor del crimen. Entonces el oficial pensó que debía dirigir sus investigaciones por otros rumbos, aunque ya tenía sobradas sospechas sobre ambos, teniendo en cuenta su situación psicológica, con reacciones de evidente miedo, temor, susto, preocupación al verse detenidos. Prosiguiendo las investigaciones, resolvió intentar una vez más sacar algo al esposo, Vitaliano Cano, volviendo a interrogarlo para que avise dónde precisamente se encontraba su mujer, diciendo: ¿cómo era posible que como marido, aunque estuviera separado, no sepa el paradero de aquella? El hombre, visiblemente alterado por los nervios, con indisimulado afán de sobreponerse, volvió a negar rotundamente no saber nada, insistiendo en sostener que desde que se separó de su consorte, él no había vuelto a saber nada más de ella, porque inclusive se cambiaron de vivienda sin ni siquiera haber averiguado a dónde se habría ido a vivir, porque francamente eso tampoco le interesaba, dijo. El intendente, observando atinadamente las reacciones de Cano, no quiso insistir ni ser más contundente en sus interrogaciones, decidiendo suspenderlas por esa noche. Hasta aquí, las pesquisas parecían llegar a un punto muerto, pero el incansable oficial las prosiguió acordándose del mechón de cabellos que encontró entre los dedos de la víctima y que los conservaba dentro del sobre. Ingresó a la detención de Vitaliano Cano y con un pretexto cualquiera le cortó un mechón de su negra y desordenada cabellera, guardándolo en otro sobre. Lo mismo hizo con el supuesto amante. Así que ya tenía 3 sobres con cabellos, marcándolos bien para diferenciarlos. Ya tenía un plan para encaminar las investigaciones. En las primeras horas del día siguiente, antes de reiniciar los interrogatorios con los detenidos sospechosos, se trasladó hasta el hospital de la empresa buscando a los expertos bioquímicos responsables de los laboratorios, a quienes les explicó sus propósitos pidiéndoles que realizasen exámenes analíticos comparativos de los 3 sobres con los cabellos que iban marcados. A, los encontrados en los dedos de la víctima. B, los sacados a Vitaliano Cano. Y C, los obtenidos de Pascual Torrico. Los laboratoristas, tomando mucho interés en esta prueba analítica, procedieron a los exámenes y análisis correspondientes. Y después de una ardua labor, puesto que no contaban con reactivos ni instrumentos especiales para la materia, supieron suplir dicha falta con una serie de operaciones que felizmente les dieron resultados satisfactorios, pues consiguieron determinar que las porciones de los cabellos correspondientes a los sobres A y B correspondían indudablemente a las mismas características, esto es, eran de una misma persona, es decir, eran de la cabellera de Vitaliano Cano. Este resultado positivo constituyó algo así como un triunfo para los bioquímicos, pues por primera vez se había realizado esta clase de pruebas con resultados satisfactorios, pero mayor fue la satisfacción del teniente Pradel porque sus sospechas, además de haber confirmado, le servirían de importante pauta para proseguir las investigaciones. Y de esta manera, quizás por primera vez en Bolivia, en los años 40 del pasado siglo XX, se había logrado determinar por pruebas analíticas mediante el microscopio y los análisis químicos que ambos mechones de cabello correspondían a una misma persona. Eran idénticos, indudablemente pertenecían al marido de la víctima. Con este valioso antecedente, el dinámico intendente policial retornó apresurado a su oficina para reiniciar los interrogatorios, esta vez sobre una base cierta para someter al marido de la Oxisa a cuestionarios más directos, aunque con suficiente energía sin llegar a la violencia. Comenzó a presionarlo para que dijera la verdad acerca de quién o quiénes habían victimado a su esposa Hilaria Almanza. El hombre, al escuchar esta pregunta, quedó callado, mudo, pasmado. Había resultado tan sorpresiva que no supo qué responder. Miraba al oficial y como éste no le perdía ni un pestañear, dirigía su mirada al suelo, luego al techo y luego, de un gran intervalo, como reaccionando intermanente, respondió: yo maté a mi esposa Hilaria. Tragó aire y sin que volviera a preguntársele nada, comenzó a hablar.
Con ella me casé el 2 de octubre de 1941. Llegó a procrear 4 hijos para mí, fue una buena esposa, pero tuvimos la desgracia que todos nuestros hijos se fueran muriendo tras que nacían por diferentes causas. Un poco más tranquilo y en actitud de franca confesión declaró: soy el único autor de la muerte de mi mujer y lo hice en las siguientes circunstancias. El día jueves 4 último, saliendo del trabajo, me fui hacia Yayagua. Llevaba en la mente mucha preocupación por mi mujer, de quien estuve separado, debido a los celos desde hacía más de un mes. En Yayagua me dirigí a una chichería conocida pensando que encontraría amigos, pero no hallé a nadie, poniéndome a beber chicha, vaso tras vaso, hasta llegar a consumir, según recuerdo, cerca de 2 cuartillas. Y como no me mareaba, pedí varios tragos de Singán, y recién comencé a sentir los efectos. Había tomado solito, cavilando sobre mi triste situación, y ya mareado salí de la chichería dirigiéndome hacia la salida de Yayagua, donde tomé un camión de los que hacen el servicio de pasajeros a un sitio. Allí me dirigí, bajándome en la plaza. Cuando andaba por esta, por casualidad, encontré a mi mujer. Me acerqué a ella hablándole con amabilidad, tratando de que no se diese cuenta que estaba algo mareado. La invité a dar un paseo por el terraplén del ferrocarril para charlar amigablemente sobre nuestra situación. Ella accedió. Bajamos por la calle Mercado y de allí nos dirigimos por la planicie hasta llegar a la quebradita que sube hacia el cerro, subiendo por aquella hasta llegar a cierto lugar, sentándonos sobre un montón de piedras, poniéndonos a charlar. Serían ya las 6 de la tarde. Comenzamos a hacernos cargos recíprocamente. Después, con engaños, la convencí para que siguiéramos andando quebrada arriba hasta que llegamos a la boca de una cueva o socavón abandonado, donde volvimos a sentarnos. Seguíamos discutiendo sobre nuestra separación. Yo la celaba con Pascual Tosico Delgadillo, acusándola de ser su amante y replicando ella hasta con juramentos, negándose y sosteniendo que no tenía ninguna relación con ese hombre. Al convencerme de su falso juramento me enfurecí, me hirvió la sangre, abalanzándome sobre ella y agarrándola con ambas manos del cuello, furiosamente la apreté hasta dejarla sin respiración. Tal fue mi ira, que no la aflojé hasta convencerme que estaba muerta. Pese a su resistencia para tratar de soltarse y a sus gritos ahogados, pataleos y accionar de brazos, rasguñándome, no le di tiempo para que reaccione. En este forcejeo se me prendió de los cabellos tratando de arrancármelos, pero logré vencerla hasta que ya no respiró ni hizo mayor fuerza para defenderse. Prácticamente la había matado. Continuando con mi rabia, levanté sus vestidos, desgarrándolos, busqué sus genitales, a los que punzé con un fierro puntiagudo que llevé con ese propósito. Luego, con el mismo le di otras punzadas en el cuello para asegurarme que estaba bien muerta. Una vez que la vi así, comencé a desvestirla, continuando enceguecido por la furia, levanté el cuerpo, sosteniéndolo con ambas manos, volcándolo sobre unas piedras, y golpeé su cara en forma violenta, desfigurándola el rostro. Para ocultar el cadáver, reuní piedras de todo tamaño y con ellas traté de cubrirlo, tapándolo todo lo que pude. Alcé las ropas y me las estaba llevando cuando reaccioné diciendo, o decidiendo mejor, enterrarlas un poco más arriba, también debajo de otro montón de piedras y tierra. Concluyó confesando que desde el momento que subieron al cerro y se internaron en la quebrada, se me vino la firme intención de matar a mi mujer, dijo, cegado por los celos que me provocaron su traición, al abandonarme para irse a vivir con otro hombre, no obstante que éramos casados y que tanto la quería. Tal era mi rabia por lo que me había hecho mi mujer, que después que la maté no sentí remordimiento. Pero ahora, confieso toda la verdad, me arrepiento de todo lo que hice, ya sabía que tenían que descubrir. Al único que culpo por esta desgracia es a su amante Pascual Tosico. Y como último detalle, sostuvo: después que di muerte a mi mujer y enterré el cadáver, bajé por el mismo camino que antes había subido con ella, tomé una movilidad y me fui a Yayagua. Allí me lavé las manos, limpié el fierro con el que punce a mi víctima y me fui a visitar a una vecina, donde cené tranquilamente. Después me acosté y dormí hasta el día siguiente, saliendo al trabajo como todos los días. Señoras y señores, así quedó aclarado el origen y motivo del macabro descubrimiento, destacándose la acuciosidad del intendente de Uncía, teniente Mario Pradel,
que con certera intuición policíaca supo aprovechar del valioso indicio encontrado en los dedos de la víctima, ese mechón de cabellos que dio la pauta y luego la luz para descubrir al verdadero autor de tan horrendo crimen pasional. ¿Qué les ha parecido? Sensacional develación por un mechón de cabellos. Años 40, la década de los años 40 del pasado siglo XX, y donde ustedes se han dado cuenta, no existía el IDIF, el Ministerio Público. Los fiscales prácticamente eran desconocidos en las provincias. El juez instructor era la máxima autoridad después del subprefecto. Y lo más destacable, bueno, era por la época, hizo un buen trabajo, el oficial de policía, que hizo las veces de perito, hizo las veces de fiscal, en fin, todo con tal de cumplir con su obligación de esclarecer la verdad y de esclarecer este horrendo crimen que hemos dado lectura. Así, con esas palabras es posible que hayan sido un tanto fuertes en la descripción, pero lo hemos hecho siempre con el debido respeto, porque sabemos que la esencia de este relato está en eso. Y además que hemos transcrito, o mejor, hemos dado lectura de manera textual a las mismas frases, a las mismas palabras que escribió Agustín Morales Durán en sus crónicas policiales de crímenes en Bolivia. Vamos a estar siempre acompañándoles a ustedes y haciéndoles conocer este tipo de relatos. Hemos visto que a mucha gente le gusta interiorizarse, le gusta escuchar este relato. Y agradecemos de verdad porque tuvimos muy buena acogida con nuestro primer relato, con la niñita forrada con joyas y billetes, un relato, una crónica policial de la ciudad de Potosí. Esta crónica policial ocurrió en Uncía, en la provincia Bustillo del departamento de Potosí. De manera periódica, entonces, señoras y señores, iremos cumpliendo con ustedes todo en pos de fortalecer la cultura, el conocimiento, saber qué ocurría en nuestro país, qué ocurría en las ciudades de Oruro, Potosí, en los departamentos de Oruro y Potosí, porque en esos años hay que considerar que el occidente tenía más movimiento y era prácticamente el sostén de la economía de Bolivia. Eso es cierto. En algún momento también vamos a hablar del tema de las dirigencias mineras, de los famosos dirigentes mineros que existían tanto en Oruro, tanto en Potosí. Y eso realmente demuestra que esta parte de Bolivia, Potosí, Oruro sobre todo, tenía en sus manos manejar la economía, reitero, de la República de Bolivia. Gracias por su deferencia, por su atención a este relato de crónicas policiales. Esta ha sido una presentación, Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, para CIFGE de Viña y Consultoría Contable, Servicios Interdisciplinarios, Proyectos de Gestión Empresarial y Desarrollo Integral. CIFGE de Viña está en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí. Gracias a ustedes por su deferencia a este programa correspondiente a este domingo 11 de diciembre del año 2022. Volveremos, como siempre, en cualquier momento para seguir reflejando las facetas de la vida. Mientras tanto, gracias, permiso.